Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor español Pío Baroja escribió que todo lo que no es autobiografía es plagio. Esa palabra ha rondado la opinión pública en México todo el año. La política mexicana se ha enfangado una vez más en torno al robo y al engaño. 4 prominentes políticos han sido acusados de plagiar trabajos académicos para conseguir su título. Todos mis trabajos buenos fueron robados por los antiguos, decía Ralph Waldo Emerson con clara ironía. Es por eso que hemos preparado una muy breve emisión sobre ladrones físicos y plagiarios intelectuales. El robo y la mentira no exclusivos de la esfera política. La literatura ha contado historias de ladrones desde el inicio de los tiempos y a algunos autores se les ha hecho fácil reproducir fragmentos y copiar historias, esperando que los ojos del lector no hayan caído antes en los párrafos sustraídos. Plagiar, según el diccionario de la Real Academia Española, es copiar obras ajenas dándolas como propias. El escritor chileno Fernando Lizama Murphy escribió el siguiente párrafo que reproducimos aquí con previo aviso. La palabra plagio tiene una raíz muy antigua. Entre los indoeuropeos, plac era tejer. Pasó al latín como plagium, cuya traducción es secuestro, y como plaga, que en otras acepciones tiene la de trampa o red. En síntesis, el plagio en el entendido de las creaciones artísticas es el secuestro de obras ajenas para atribuírselas como propias, o hacer trampa, en el sentido de engañar al que en sus manos tiene una obra artística, haciéndole creer que es creación propia cuando se le ha robado a otro. El famoso guitarrista que usted conoce, Jimi Hendrix, dijo una vez: me han imitado tan bien que he escuchado a la gente copiar mis errores. Robar, mentir, secuestrar, plagiar. Quédese, no le vamos a robar mucho tiempo. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hay autores que con sus personajes han idealizado la idea del robo y han descubierto matices en el acto de tomar lo que no les pertenece. Pocos hilos conductores han tenido tanto éxito en la literatura como el hurto. Los detectives que resuelven casos enredadísimos como Poirot, Holmes o Marlowe tienen su contraparte literaria en una idea que tiene que ver con el crimen, que primero es cometerse. Traigo aquí 3 que seguro usted ya conoce, pero que vale la pena nombrarlos de nuevo como algunos de los ladrones más famosos de las letras. Maurice Leblanc inventó a principios del siglo XX a uno de los ladrones más famosos de la literatura universal. Hablo de Arsène Lupin, un mago del disfraz que cambiaba de domicilio, de escritura, de rostro. Se codeaba con la alta sociedad francesa. Solo robaba en la ópera, en los castillos y en los salones donde sabía las carteras estaban llenas. Conocía todos los pasadizos y se escabullía con el botín cada vez que Leblanc inventó un anti-Sherlock Holmes e incluso se dio la libertad de incluirlo en sus cuentos bajo el nombre de Sherlock Holmes. Este auténtico ladrón de guante blanco era un experto en lujos y fortunas. En uno de los banquetes en los que acostumbraba infiltrarse, se fue sin sustraer nada, pero dejó una nota: Arsène Lupin, el caballero ladrón, volverá cuando los muebles de esta casa sean auténticos. El folclore inglés medieval construyó el arquetipo del buen ladrón. Usted lo sabe. Hablo de Robin Hood. Los bosques de Sherwood en Nottingham le servían de guarida a este personaje, cuya fama le valió apariciones en obras como el Decamerón de Boccaccio, la Divina Comedia de Alighieri y Ivanhoe de Scott. Entre muchas otras aproximaciones a la figura romántica del príncipe de los ladrones. Robarle a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Hay unos robos mejores que otros? El forajido inglés ha sido desde hace cientos de años la personificación de una
Respuesta afirmativa. Valiéndose del deseo de igualdad, esa especie de protoclasista es definitivamente el ladrón más famoso de las letras universales, Robin Hood. La Catedral Francesa de las Letras, que lleva por nombre Los Miserables, yo tengo aquí esta edición que hemos mostrado varias veces, es la de bolsillo, son los 2 tomos. Esta catedral está deliberadamente llena de actos ambiguos en el terreno de lo moral. Víctor Hugo hizo una gran crítica social a través de sus personajes y emprendió un viaje al fondo del alma humana. Esta larga historia, discusión brillante sobre el bien y el mal, está centrada en Jean Valjean, un prófugo de la justicia. Su crimen, robar una hogaza de pan para alimentar a su extensa familia. Traigo aquí el párrafo en que se presenta el personaje, un pasaje capital en las letras universales, en la traducción de Nemesio Fernández Cuesta. Escúchelo usted. Un domingo por la noche, Maubert Isobeau, panadero de la plaza de la iglesia de Faverolles, se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo para ver pasar a un brazo a través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Isabeau salió apresuradamente. El ladrón huyó a todo correr, pero Isabeau corrió también y le detuvo. El ladrón había tirado el pan, pero tenía aún el brazo ensangrentado. Era Jean Valjean. Esto pasó en 1795 en estos libros. Jean Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura de noche y en casa habitada. Estos son los 3 ladrones más famosos, creo yo, de la literatura. Habrá otros. Arsène Lupin, Robin Hood, Jean Valjean. A diferencia de estas visiones románticas sobre el robo, los plagiarios rara vez gozan de aceptación. El robo intelectual es siempre robo. No hay glamour, no hay justificación y no hay leyenda. El plagio comprobado es deshonesto y tramposo. Yo uso esta edición de Los Miserables desde hace tiempo, que está publicada en De Bolsillo. Es una buena traducción, se deja leer bien y sobre todo, si usted no la conoce, va a entrar a una gran historia que recorre todos los caminos y todos los pasajes, incluso los subterráneos de Francia. De Víctor Hugo, Los Miserables. En el 450 a.C., el poeta Baquílides escribió: un autor roba lo mejor de otro y le llama a eso tradición. El plagio en la literatura es un tema, realmente difícil y muchas veces ambiguo. En muchas situaciones se convierte en un asunto político, una batalla ética que lesiona en ocasiones la credibilidad de un autor y en otras el propio oficio. Sigo pensando que el plagio es la deshonestidad intelectual por excelencia. La sombra del plagio ha pesado sobre grandes escritores. Existen quienes acusan a William Shakespeare de no haber sido el escritor de toda su obra. Una de las teorías más sonadas en este sentido es la que sugiere que el escritor Christopher Marlowe había sido el verdadero autor de piezas como Ricardo III, Enrique V y Romeo y Julieta, así como usted lo oye. Este tipo de acusaciones se han repetido en diferentes etapas y con diferentes nombres, nunca cabalmente comprobadas. En el año de 1994, Camilo José Cela ganó el Premio Planeta por su novela La Cruz de San Andrés. Un par de años después de que el galardón le fuera entregado, una familia gallega acusó al escritor Premio Nobel de haber plagiado dicho libro. Jesús Díaz, hijo de Carmen Formoso, acudió a la editorial Planeta para aclarar el asunto. Tras inútiles gestiones con la empresa, Díaz decidió emprender una denuncia legal por plagio en contra de Cela y del grupo Planeta en nombre de su madre. Formoso, que entonces había publicado ya algunos libros infantiles, envió al concurso del Premio Planeta 1994 una novela de tintes autobiográficos titulado Carmela Carmiña. Su libro no ganó ni fue publicado por Planeta. Jesús Díaz aseguraba, después de presentar la denuncia, que era imposible que hubiera tantas coincidencias entre ambos textos, ya que su madre relataba en el suyo partes de su vida.
Según algunos testimonios periodísticos, Cela fue invitado por la editorial a participar en el concurso de aquel año. El escritor, que no tenía entonces ningún libro terminado, aceptó y recibió un manuscrito de parte de la editorial con el cual podría elaborar un libro de forma rápida. Mucho cuidado con esto es solo una versión de lo que ocurrió con Camilo José Cela. Dicho texto era una copia de un libro enviado por una maestra gallega, ya que Cela había nacido y crecido en la misma región de España. El texto le venía perfecto. En 1999, las autoridades determinaron que no había elementos suficientes para demostrar el plagio. Cela llamó neurótica y mentirosa a Formoso en distintos espacios. La novela Carmen, Carmela, Carmiña fue publicada por la editorial Punto Crítico en el año 2000. 2 años después, Cela murió. Mucho se ha escrito sobre los escritores negros o escritores fantasma, como se les dice en el mundo editorial a los escritores que trabajan de forma anónima para otros escritores que José Cela utilizaba en sus trabajos. En el año 2009, una juez de Barcelona resolvió que existen indicios racionales para considerar que la publicación de la Cruz de San Andrés fue un delito contra la propiedad intelectual. La novela Plagio de Héctor Aguilar Camín es, sin más, un relato sobre un escritor plagiario. Pero en esta breve novela usted va a encontrar el espíritu, la forma de pensar, la comisión del robo de un plagiario. La novela es lo suficientemente profunda como para enseñarnos qué piensan los que roban, cómo se mueven los que roban intelectualmente. Escuche usted de Héctor Aguilar Camín este gran inicio de esta novela, Plagio, publicada por Literatura Random House. Un lunes anunciaron que me había ganado el premio Martín Luis Guzmán de Escritores para Escritores. El martes me acusaron en la prensa de haberme plagiado unos artículos periodísticos. El jueves me acusaron de haberme plagiado también el tema de mi novela ganadora. El lunes de la semana siguiente, 79 escritores firmaron una carta en mi contra. Esa misma mañana descubrí que mi mujer era el vínculo secreto de mis acusadores, la descuidada informante del escritor que había denunciado el plagio de mis artículos y el de mi novela, el verdadero instigador de todo, al que por eso en este libro he llamado Voltaire. Los firmantes de la carta exigían que devolviera el premio y que renunciara a mi puesto en la universidad. Yo era director de cultura en la universidad, un pequeño imperio. El miércoles siguiente, luego de discutir con mi amigo el ingeniero y rector, ahora mi examigo, anuncié mi renuncia al puesto en la universidad y también mi renuncia al premio Martín Luis Guzmán de Escritores para Escritores. Mi mujer, a quien yo había hecho conductora del noticiero universitario, no se presentó a trabajar aquella noche para no tener que leer la noticia de mi salida, según dijo. Pero esa misma noche yo supe otra cosa. A la siguiente semana, el lunes, sorprendí una llamada de mi mujer con Voltaire. Había encargado que la espiaran, con consecuencias desastrosas. No pude sino espiarla los siguientes días, martes y miércoles, también con consecuencias desastrosas. En el año 2009, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual de Perú resolvió que el autor de Un Mundo para Julius, el peruano Alfredo Bryce Echenique, había plagiado un total de 16 artículos periodísticos de 15 autores distintos. En consecuencia, con la resolución, el escritor fue sancionado con una multa de 40,000 euros. En el año 2012, la revista Nexos publicó un texto referente a los plagios de Bryce Echenique que decía lo siguiente, más o menos así. En la historia de los plagios atribuidos a Alfredo Bryce Echenique, Nexos jugó un papel involuntario, pues era la revista que publicaba en México la columna sindicada de Bryce Echenique en varios países. Esa colaboración mensual tenía el muy buen nombre de Columna Incólume. Según la lista de Indecopi, el instituto peruano encargado de proteger la propiedad intelectual, al menos 7 de las colaboraciones citadas aparecieron en la revista Nexos.
Nosotros pudimos encontrar 3 artículos publicados originalmente en el periódico La Vanguardia y que fueron enviados para publicación a esta revista, firmados por Bryce Echenique. En Nexos aparecieron los fragmentos exactos que Echenique copió, original y copia de cada uno. La publicación de esos fragmentos se debió a la denuncia pública de varios escritores en contra del peruano, debido a que éste recibiría, unos días más tarde, el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012. El crítico literario Julio Ortega, miembro del jurado del Premio Phil de Literatura 2012, hizo llegar a la revista Nexos el siguiente comentario de Alfredo Bryce Echenique sobre las acusaciones de plagio. Muchos son los autores que merecen también este premio, pero esta vez he tenido la suerte de que un gran jurado me lo atribuya a mí. Claro que el rencor y la envidia se han hecho presentes en la cita, pero como no han querido o no han podido meterse con mi obra literaria, se han refugiado en asuntos que solo conocen de oídas y que ya fueron juzgados hace buen tiempo por los tribunales de justicia pertinentes en mi país. Yo ya he ganado todos los juicios a Indecopi. La institución peruana que defiende los derechos de autor me ha devuelto con intereses la multa que me impuso. Por lo tanto, quienes me atacan en México diciendo que me han multado deben rectificarse y reconocer que se han indignado excesivamente. No hay juicios pendientes y no he sido multado, sino más bien desmultado. En una entrevista con el diario Perú 21 el 12 de abril del 2010, Bryce Echenique fue cuestionado sobre las distintas acusaciones de plagio que había tenido. A ello respondió: el plagio, como decía Borges, es incluso un homenaje. Borges plagió a medio mundo. Yo no siento haber plagiado a nadie. Bryce Echenique se las trae. Dice que Borges plagió y que él no. Es un caso extraordinario de deshonestidad intelectual. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Seguramente usted está al tanto. Ha estallado una guerra cruenta después de los ataques terroristas de la organización Hamas sobre Israel. Hemos visto escenas realmente inadmisibles. Hombres con armas largas asesinando civiles, secuestrando niños, metiéndolos en jaulas, asesinando mujeres y exhibiéndolas como trofeos. Siempre he pensado que en los libros hay respuestas a las cosas que ocurren en la vida de todos los días. Yo he traído solo dos.
Uno del gran escritor Edward W. Said, El orientalismo, y otro magnífico del escritor francés Gilles Kepel, La yihad. En estos libros usted encontrará algunas de las razones que movieron a este grupo terrorista para atacar a Israel y la respuesta descomunal y justificada del Estado de Israel. Gilles Kepel, La yihad, Edward Said, Orientalismo. De la mesa de novedades, mire usted, Random House Mondadori nos manda este libro de Wong. Wong suena como a un personaje completamente ficticio, a un hombre que escribe sin dar la cara. 4 personajes se encuentran varados en el Hotel Hilbert, un extraño lugar donde los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente. Conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser. Bosques que se incendian es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno del olvido. Bosques que se incendian, de Wong. Una leona rampa en la noche, de Héctor Iván González. Hispanoamérica, Carena. Una leona rampa en la noche, dicen los editores, trata del encuentro de Román con M, una mujer madura que lo vuelve su amante. Román, veinteañero impetuoso, ha dejado la escuela para conseguir dinero, abandonando así su sueño de ser escritor, mientras M es parte de la élite económica. Héctor Iván González, Una leona rampa en la noche. Y aquí tenemos otro libro de un escritor joven también, Pablo Bertelli Araiza, El silencio que nos une. En un condominio ubicado al sur del Distrito Federal viven Carlos y Lucía. Desde el principio han compartido risas, juegos y secretos, incluso el hecho de que sus padres se dediquen a la política. El año de su 14º cumpleaños, la amistad da un giro y una noche acuerdan verse en una casa deshabitada para dar un paso más serio en su relación y en sus vidas. Publicado por Tusquets. De la mesa de novedades. Neftalí Reyes Basualto publicó a los 20 años bajo el seudónimo de Pablo Neruda 20 poemas de amor y una canción desesperada. Hoy traducido a más de 35 idiomas y superado con creces el 1.000.000 de ejemplares vendidos. El éxito instantáneo de su libro le ganó la enemistad de escritores chilenos como Vicente Huidobro, Pablo de Roca y Volodya Teitelbaum. Los 4, Neruda y sus detractores, estaban afiliados al Partido Comunista de Chile y las críticas al joven poeta llegaron por la malignidad de la que harían fama sus militantes. Teitelbaum, sin embargo, halló uno de los más famosos e irrefutables ejemplos de plagio en la obra de Neruda. Hablamos del poema 16 de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un plagio casi infantil del poema 30 de El jardinero de Rabindranath Tagore. Sobre todo considerando que Tagore ya era premio Nobel para entonces, y El jardinero, un libro leído y releído a lo largo de todo el globo. El poema de Tagore dice lo siguiente. Poema 30. Tú eres la nube del crepúsculo que flota en el cielo de mis sueños. Te dibujo según los anhelos de mi amor. Eres mía y habitas en mis sueños infinitos. Tus pies se colorean con el fulgor de mi deseo, espigadora de mis cantos vespertinos. Tus labios tienen el amargor y la dulzura de mi vino de dolor. Eres mía y habitas en mis sueños infinitos. La sombra de mi pasión ha oscurecido tus ojos. Eres la alucinación de mi mirada. Te he prendido y envuelto en la red de mis cantos, amor mío. Eres mía y habitas en mis sueños infinitos. La similitud con el poema 16 de Neruda, que no reproducimos aquí por cuestión de tiempo y espacio, es tal que el joven Neruda argumentó que fue una reinterpretación y que olvidó hacer mención de la misma en la primera edición. Lo invitamos a hacer la comparación.
Para cerrar, traigo aquí una larga definición de plagio que corresponde al libro El plagio como una de las bellas artes de Manuel Francisco Reina. Un estudio sesudo, como suele decirse, sobre ese cajón desastre que cambia según las legislaciones, que se usa para la calumnia y que todos conocemos como plagio. Escuche usted. Si nos atenemos al DRAE, manera habitual de llamar al diccionario de la lengua española, de la Real Academia desde luego, encontramos 4 entradas, a cual más esclarecedora y también divertida sobre lo que se supone que es plagiar, señalándonos que proviene del latín plagiare. La primera entrada, la más ajustada a la contemporaneidad y más moderna, nos asegura que es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Con lo que supongo se refiere a obras cuyo autor esté claro, porque ¿qué pasaría si se copia de tradiciones orales cuyo autor se desconoce bajo el famoso anónimo? Que es sin duda el más prolífico de los autores de todos los tiempos. ¿No sería del mismo modo una apropiación de algo ajeno para darlo como propio? La segunda entrada del Real Diccionario no es menos esclarecedora. Entre los antiguos romanos, comprar a un hombre libre sabiendo lo que era y retenerlo en servidumbre. Las etimologías, ni más ni menos, aunque ya nadie repare en ellas tras el humanicidio cometido en los planes de estudio de medio mundo con la culminación de las asignaturas de latín y griego, porque de ellas es el reino de la verdad más profunda de las palabras. ¿No se ajustaría esta definición a lo que en el mundo subterráneo de la edición y el plagio literario sería algo así como una negritud literaria, o lo que es lo mismo, encargar a un tercero la redacción de una obra que firma un tercero a sabiendas de que no es suya? Esta definición enlazaría con la tercera, que asegura: entre los antiguos romanos, utilizar a un siervo ajeno como si fuera propio. ¿No tendría que ver esto con lo que algunos críticos han llamado préstamos literarios? Manera sutil de legitimar el uso que algunos autores hacen de referencias, citas o textos ajenos insertos en su propia obra sin decir de dónde vienen. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: si uno comienza por permitirse un asesinato, pronto no le dará importancia a robar. Thomas de Quincy. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.